Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Alma Mía Libre, este canal en el cual vas a poder quizás sentirte identificado o identificada y apropiarte de tu historia, apropiarte también de el caminar de tu historia. Y quiero partir este capítulo contándoles un poco de mi historia del descubrimiento de ese primer acercamiento, de poder lograr entender muchos trozos de mí, que por supuesto que es un camino de nunca acabar, pero sí creo que nunca olvidamos esa impresión eh, que viene por primera vez cuando te enfrentas a esta información que llega a tu vida como una revelación. Así le digo yo, siento que es una revelación. En el caso mío, en el capítulo anterior te había comentado levemente de que había estado en una relación de pareja de 2 años aproximadamente, en el cual empecé a ver un cambio sustancial del comportamiento de esta persona, pero más que del comportamiento, era como una transgresión constante de los códigos éticos y morales que esta persona solía decir que tenía y que finalmente con el tiempo me di cuenta que nunca las demostró, a irse convirtiendo lentamente en otra persona. Y no solamente que había una transformación de él, sino que también había una transformación mía de cómo estaba viendo la historia. En ese momento, la verdad es que me sentía muy confundida. Seguramente a ti también te pasó de sentirte muy confundido, como con una neblina mental que no te permitía en ese momento poder procesar lo que estaba pasando. Te estabas a veces confundiendo de si estabas bien, si estabas imaginando algunas cosas, te sentías en muchas oportunidades quizás loco, diferente, extravagante, complicado o complicada, rara, que no encajaba, quizás sentiste que tenías alguna limitancia, francamente y llanamente loca, en algún momento sentiste que estabas perdiendo la cordura o que eras extraterrestre. Yo me acuerdo que cuando era pequeña muchas veces sentí de que yo era un extraterrestre porque no lograba entender muchas cosas que estaban pasando en mi entorno, por más que lo intentaba y trataba de seguir esta dinámica que había en mi entorno, era que las acciones versus los dichos eran muy distintos. Y esta sintomatología de ansiedad que tuve desde muy pequeña, de querer siempre resaltar, estar en todas las actividades de la escuela, jugaba voleibol, en un tiempo fui cheerleader, después hice atletismo, estuve en natación. Creo que toda esta energía la vertía en los deportes y también en las artes musicales. Las artes plásticas nunca fueron mi fuerte, pero siempre me gustó tocar guitarra de una forma autodidacta, viendo cómo mi profesora de coro tocaba la guitarra, yo la emulaba. Nunca aprendí al final a ni siquiera leer las partituras, pero sí me aprendía las canciones o el oído musical. Eran mis formas de esta Barbie que iba creciendo, de poder canalizar quizás este sentimiento de no pertenencia y de soledad en el que me sentía. Era amiga de todo el mundo, me solían retar en la escuela porque mi risa era muy fuerte, porque distraía a mis compañeros, porque cuando me daba el ataque de risa no había quien me parara. Y aparte que tengo una risa muy particular, que es como una ardilla. Y cuando nos juntamos con mis compañeros de colegio luego de 20 años de egresados, hicimos un ejercicio muy lindo que fue qué nos acordamos del otro en la época de colegio. Hoy en día somos todos ya mayores y somos padres, la gran mayoría, si es que no es del 100%. Y cuando les tocó a mis compañeros hablar de mí, hablaron de alguien que sonreía todo el tiempo, que se reía mucho y que tenía la risa de ardilla. Y en ese momento me dio ataque de risa a mis quizás 40 años que tenía en ese momento y me decían, esa risa es la tuya. A todos los escenarios que se presentaban,
hasta el día de hoy creo que soy una optimista crónica. Trato siempre de sacar esta vuelta, positiva a las cosas, a sobreponerme rápido de la adversidad. Me cuesta mucho tomar decisiones, pero en el momento que las tomo no hay vuelta atrás. Y fue esta la historia que le empecé a contar a mi terapeuta en el año 2018, 2019 aproximadamente, cuando me empezó a preguntar por mi historia familiar. Y les conté de esto, de que había muchas partes de mi historia que no me acordaba, pero las partes que me acordaba yo era súper feliz y que siempre me reía y que siempre estaba inventando de que yo era Rafaela Carrá. Después me creía Isabel Pantoja, y cantaba delante de mi familia, o que estaba con la guitarra y de que siempre era enormemente feliz. Luego, cuando ella fue indagando con una pericia que todavía agradezco porque ella fue una luz en el camino, que llego a ella, por supuesto, porque no me sentía bien. Ahí les voy a contar en un momento cómo fue que llegué a ella. Empieza a hacerme ciertas preguntas claves y mis respuestas eran constantemente: "No me acuerdo". Ah, y me quedaba con ese típico vacíos míos cuando empiezo a mirar hacia arriba y no lograba recordar. Eso me generó en ese momento cierta angustia, el no tener memoria, el no tener recuerdos, en ver mi vida como un spoiler, con ciertos episodios inconexos entre sí y que habían episodios que eran muy dolorosos, pero que yo los saltaba sacándole siempre la parte buena, la parte romántica, la parte mágica. Creo que toda mi vida me caractericé por darle magia a lo que no era mágico, y yo inventaba, diamantes de carbones, y eso a mí me hacía enormemente feliz. Recuerdo que en esa primera sesión de esta terapeuta que no busqué yo, y aquí les voy a contar cómo llegó ella a mi vida, terminó la sesión diciéndome: "Vamos a trabajar porque me llama mucho la atención tu resiliencia". Y para mí fue tan inconexo, fue tan como, em, sentí tantas dudas cuando me dijo eso, porque para mí la resiliencia era parte del ser humano, no me estaba hablando de nada anormal. Entonces yo le dije: "¿Y qué tiene mi resiliencia si todos somos resilientes?". Y me dice: "Tú tienes una resiliencia por sobre lo normal y eso es porque tenemos que trabajar". Nunca lo entendí. Hasta el día de hoy recién lo comprendí. Por esta forma como relativa de contar la historia, cuando ella me hacía profundizar, como que de a poquito me iba dando cuenta de que no era tan mágica y no era tan fabulosa como yo la estaba contando, que era verídica, pero no con los tintes de colores que le estaba dando yo. ¿Cómo llegó ella a mi vida? Fue porque una persona que trabajaba conmigo, a la cual quiero mucho hasta el día de hoy, me dijo una vez, como un mes antes de que mi terapeuta apareciera en mi vida, me dijo: "Ya no te veo igual. Tú, por lo general, tú brillas mucho, tus ojos brillan mucho, tu sonrisa brilla mucho y te veo completamente apagada. Veo que tus ojos están tristes y que aunque muestres una gran sonrisa, no concuerda con los ojos. Cuando tú llegas al lugar de trabajo siempre es como que se encienden chispitas y hoy en día veo llegar a un fantasma, veo llegar a alguien apagado, algo te está pasando". Y yo, obviamente, en ese momento no me daba cuenta. Sí me sentía con menos energía, pero no entendía por qué me estaba sucediendo esto. Y estaba dentro de esta relación que técnicamente estaba bien. No habían actos de violencia ni nada de eso. De violencia la que uno ve, la violencia física, pero sí había cierta violencia emocional. Y sobre todo violencia en mis creencias. Fue así como ella, me dijo: "Yo creo que te voy a buscar un psicólogo porque no te veo como, te había visto antes". Y la primera terapeuta que tuve
Es súper importante, y eso es lo que quiero compartir contigo, es súper importante que sientas una conexión con la persona que estás en terapia. Tienes que sentirte a gusto, tienes que sentirte cómoda, tienes que sentir que le estás contando algo a una amiga o a una hermana y que no hay ningún juicio de lo que tú le estás diciendo o un deber ser de la otra persona. No estoy no voy a hablar de que ella fuera una buena o mala terapeuta, porque sin duda debe ser una muy buena terapeuta para las personas que requieren su tipo de personalidad, pero yo en lo particular no sentí ninguna conexión con ella. Y esta amiga me pregunta: "¿Cómo te fue en esta psicóloga que te envié para la casa?". Ahora les hago también este alcance, ¿por qué tuvo que ir la terapeuta a mi casa? Porque ella estaba en una condición en que yo no me podía levantar. Llevaba aproximadamente 2 semanas que no me podía parar de la cama. Era de un agotamiento máximo, no podía dormir, estaba con muchos problemas al colon, todo lo que comía me caía prácticamente muy mal, se me estaba cayendo el pelo, pero a a mechas grandes, y me dio por fumar mucho, y transgredí un código que para mí era fundamental, que era el no fumar dentro de mi casa. Y empecé a fumar dentro de mi casa. Y más que dentro de mi casa, dentro de mi habitación, para que yo ahí pensaba de que no estaba contaminando el ambiente de mis hijos y por supuesto que lo estaba contaminando. Fueron 2 o 3 semanas, en la cual no quería compartir, sentía mucho miedo de compartir afuera, porque además había tenido en mi lugar de trabajo, hoy entiendo que era una psicópata. Ella fue estas 2 personas, esta pareja narcisista y esta pareja psicópata, o no le vamos a poner nombre ni apellido, estas personas oscuras estaban pero absolutamente estrangulando mi vida y me sentía, me dolía la espalda. Incluso un familiar de esta pareja que yo tenía me dijo, aquí el problema que tú tienes se llama tanto y me da el nombre de su familiar que era mi pololo, como le decimos acá en Chile, mi novio. Y no, tampoco le di mayor sentido, pero sí me sentía tremendamente incómoda en la relación y con ese enorme deseo e impulso de irme. El irme había sido ya una historia de mi vida. A los 14 años me había ido de la casa de mi madre y a los 18 años me había ido de la casa de mi padre por no comulgar con valores o creencias o estilos que me sentía que no encajaba ahí, ese sentimiento de no pertenencia, de no encajar. Y tenía esa misma fuerza volcánica de que de aquí me tengo que ir. Creo que, lo que me caracteriza es que me cuesta mucho tomar una decisión, pero ya cuando entra mi alma es un volcán en erupción que debo irme, pero me cuesta mucho salir de esa paralización, inicial que implica dar este primer paso y vencer el miedo. Y en eso estaba. Le comento esto a mi amiga y mi amiga me dice: "Mira, ¿sabes qué? Conozco otra terapeuta que yo creo que va a enganchar mucho contigo porque se parece mucho a ti". Y le digo: "¿En qué se parece a mí?". Y me dice: "Le gustan las mismas cosas que a ti, le gustan los chakras, le gusta la energía, todo ese tema holístico que te gusta a ti. Sí, yo creo que vas a tener un muy buen enganche con ella". Y me trae a esta nueva terapeuta. Por eso yo creo que esta amiga me salvó la vida y nunca voy a dejar de agradecer lo que hizo por mí. Y efectivamente, con esta segunda terapeuta hubo este enganche. Sentí de que alguien me estaba entendiendo, porque los 2 intentos anteriores de poder estar en terapia, sentía de que yo le estaba hablando en arameo y que mi terapeuta me estaba escuchando a mí en arameo. Era como esa mirada así como: "No te entiendo", o "¿A qué vas?", o no me sentía comprendida. No me sentía apapachada, como dicen en otros países, regaloneada, como decimos en mi país. En cambio, aquí yo le estaba contando algunas cosas y ella me iba diciendo lo que yo estaba sintiendo, y fue lo mismo que me pasó con el doctor Piñuel, fue como, wow, esta persona sabe lo que a mí me está pasando, esta persona entiende
¿por qué me siento así? Pero no sé por qué estoy así. Y en esa primera sesión que termina en que vamos a, a trabajar estos niveles de resiliencia que tienes tú, que son muy altos, o esta capacidad que tienes para sobreponerte del dolor, que a mí en ese momento no le hizo mucho sentido, pero me dijo, cuando llegue a mi casa te voy a compartir una información que yo creo que para ti va a ser importante, porque creo que es lo que te está pasando. Después tú me cuentas en la próxima sesión si es o no. Y me envía un primer video de el doctor Iñaki Piñuel. Para mí fue un bombazo en la cabeza, literalmente un bombazo. Sentí no solamente como una sensación de incredulidad, de shock inicial, de qué está hablando este doctor, qué está diciendo, cómo me entiende tanto, cómo está describiendo tanto a la otra persona. Y eran puros cómo, qué, cuándo, quién, muchas preguntas, pocas respuestas, pero también me generó un sentimiento ambiguo o ambivalente de alivio. Y eso era lo que yo no entendía, era como, ¿por qué quedo con tantas dudas y tantas preguntas luego que termina cada capítulo, pero también siento un alivio con lo que estoy entendiendo? Y fue así que empecé a investigar acerca del tema. Yo creo que a ti también te pasó, no solamente el sentimiento de estar loca, porque además te hacen dudar de tus recuerdos. Un manipulador va a utilizar todas las habilidades que tienen, las técnicas que tienen, que en capítulo a capítulo te las voy a ir contando en un lenguaje simple para que lo puedas entender y para que le puedas dar gestión no solamente a tus emociones, sino que también psicoeducar a tus hijos, que creo que es el mejor seguro de vida que le podemos dar a nuestros hijos, sino que no es solo las técnicas de manipulación, sino cómo van rompiendo tu alma y tu autoestima, te van destruyendo. Me acuerdo que ya estaba avanzando la terapia y venía en mi auto, venía manejando, y en un momento que cruzo la mirada por el espejo retrovisor, veo a una señora en ese espejo. Y era como que devolví la mirada porque yo sabía que iba sola en el auto, y en un momento pensé de que estaba viendo a alguien que no existía. Y regreso la mirada al retrovisor y me doy cuenta que esa señora que no reconocí era yo. Empecé a mirar en el espejo y digo, ¿por qué estoy así? Mis músculos estaban completamente caídos. Por lo general yo me caracterizo por tener los pómulos, porque me río mucho. Se me marcan mucho mis hoyuelos de, acá en Chile le decimos cachetes, en todo el mundo se conoce como mejillas. Todo eso no existía, una mirada completamente apagada y tenía como este ceño aquí como de pregunta y de malestar, y las comisuras de los labios hacia abajo. Francamente, para mí fue impactante ver a esta señora en el espejo que no conectaba con la percepción que yo tenía de mí. Incluso dije: "Me falta sonreír, estoy amargada", y hago el gesto de poder reírme, y me di cuenta, y lo hago en exprofeso y un buen rato, para volver a acostumbrarme a sonreír como lo había hecho toda mi vida, y me di cuenta que me empezaron a doler las mejillas. O sea, el músculo estaba completamente tenso. Tenía, insomnio, despertaba de formas a veces, muy preocupada, estaba todo el tiempo pensando, tenía mucho ruido mental, se me iba una idea u otra, empecé a tener olvidos, siendo de que creo que me caracterizo por tener una muy buena memoria, empecé a tener olvidos de cosas que eran tan cotidianas como si había pagado la cuenta del teléfono, si había salido con las llaves del auto, si andaba con los documentos, si portaba dinero en efectivo. Una vez olvidé un taller que era para mi hijo muy importante y perdió ese taller porque
a mí me empecé a perder incluso la relación del tiempo. Yo creo que no podía sentirme más confundida que en ese momento. Y además que estaba siendo atacada con una campaña de difamación de esta compañera que te conté, de esta compañera de trabajo, que estuvo 5 meses en el lugar de trabajo donde llevo 11 años y francamente destruyó el lugar donde sigo trabajando. No solamente destruyó a personas pequeñas, sino que destruyó un equipo de trabajo que nos costó mucho volver a reponernos cuando ella se fue o la despedí del lugar. Y costó mucho recuperarse como equipo. También a los apoderados fue un embate de una campaña de difamación gigante, que no solamente la había vivido luego que la despedí en mi puesto de jefatura, sino que esa campaña de difamación comenzó desde el día que ella entró a trabajar y que yo me empecé a enterar. Sin embargo, frente a mí tenía una persona que se hacía la amable, de que era una muy buena amiga, de que tenía una muy buena escucha, y a pesar de que mi instinto me decía que estaba en una zona de riesgo, algo ella producía en lo que hablaba y no en su comportamiento, que yo terminaba compadeciéndola y terminaba creyéndole. Eso me llevó a no solamente tener mucha ansiedad, sino que mucha angustia y mucho sentimiento de vergüenza. Yo creo que también eso lo has sentido en algún momento, sentirte culpable porque te advirtieron, en este caso de esta compañera, de que no la contrataras. Me lo advirtieron otras colegas y me lo advirtió una persona importante o que lleva la administración del lugar que yo trabajo. Entonces, el sentir la culpa porque me lo habían dicho era enorme y sentía mucha vergüenza por esta campaña de difamación que no tuvo piedad y que hasta, yo creo que hasta el día de hoy, predispone a ciertas personas eh, por el boca a boca. Tenía unas enormes ganas de salir casi como con un cartel a decir, yo no soy la persona que ella dice, esto es mentira. Empecé, eso sí, a juntar muchas, de una forma instintiva, porque no sabía del tema, muchas pruebas, muchas evidencias que en su momento después me ayudaron a todo también el enfrentamiento legal que se vino encima para poder cuidar principalmente mi honra como persona y como profesional. Y a esto tenía este factor de el novio que tenía en ese momento. Mi terapeuta empezó a insistir en cada una de las sesiones, incluso estaba con 2 sesiones a la semana, porque tenía mucha confusión, y cada cosa que ella me iba explicando para mí era otro nuevo mundo que tenía que entender, que tenía que ver con manipulación, con gaslighting, con el hombro frío, cold shoulder, con todas estas técnicas que utilizan eh, los seres oscuros para captar a sus víctimas, que cada una de las sesiones para mí era solo más y más preguntas. Sin embargo, aún a pesar de que debía sí o sí terminar esta relación, porque me estaba dando cuenta que ya no era la persona que había construido mi vida y que los resultados estaban a la vista de cómo yo había construido mi vida con mis hijos, me llevó la terapeuta a ir entendiendo de que tenía que sí o sí terminar esta relación. Yo creo que a ti también te pasó que muchas veces quisiste terminar y después te viste en varias trampas, que terminabas y que la otra persona te decía que iba a cambiar o venía con esta redención o con estos ojitos de amor o de arrepentimiento que volvías a creer de que iba a ser como la persona que se había presentado en un principio. O también caías en la trampa en que terminabas la relación y después tú misma o tú mismo terminabas buscando una excusa para volver a esta red y sentía que cada vez que quería salir de esta red por él o por mí, volvía. Y para mí me fue generando cada vez un sentimiento más de fracaso. Y en vez de sentirme más fortalecida, gracias a Dios tenía a mi terapeuta al lado,
Y que además yo creo que a ti también te ha pasado de que vives todo este tormento en absoluto silencio, porque no te genera mucha vergüenza lo que estás viviendo y te van a venir todas estas frases que son revictimizantes, que como tú, si tú eres una persona exitosa, si tú eres una profesional, si eres una persona bonita, tú no necesitas a nadie, eres autónoma, ¿cómo a ti te van a pasar cosas así? Entonces, para evitarme todos esos tipos de comentarios, que obviamente lo dicen desde el desconocimiento, esta vía crucis seguramente tú también lo has vivido en una forma absolutamente silenciosa y con mucha culpa y con mucha vergüenza. Mi terapeuta empezó en cada sesión a instaurar esta necesidad de que yo no me iba a recuperar si es que me mantenía en esa relación. Y que además no solo tenía que finalizarla, sino que me empieza a hablar del famoso contacto cero, el contacto cero. Yo creo que este va a ser tema del próximo capítulo, porque vaya que es difícil cuando estás dentro de una relación con un manipulador, con un ser oscuro, el lograr ese contacto cero porque ha generado en ti tal nivel de daño psicológico que sientes que no vas a ser capaz y que él o ella es el único camino que tienes en la vida. A pesar de tener plena conciencia de empezar incluso a escribir en estos post-it que yo siempre tengo en distintas partes de mi casa, perdón, de mi oficina, mantras para fortalecerme, empecé a escuchar música que me hiciera muy bien, empecé a hacer todo lo que la terapeuta me estaba diciendo en cuanto a mi alimentación, a mi higiene del sueño, porque necesitaba volver a dormir, estaba completamente insomne, lo que me estaba llevando a un estado de deterioro cognitivo cada vez peor, y este ruido mental que empecé a practicar yoga, mindfulness, y no callaba la cabeza, a bajar alguna ingesta de alimentos, intentar dejar el tabaco y no podía. Sentía de que toda esta máquina, que había sido bastante funcional en la vida, o eso yo creía, estaba completamente en descontrol. Que es como cuando se te prende un tablero y todas las luces empiezan a hacer así y no sabes por dónde empezar a apagar. En ese estado me sentía yo. Hasta que ella me hizo lograr entender de que además tenía que poner tierra, así le decimos acá en Chile, distancia física con esta persona para no caer en lo que me decía y en esta mirada que también describen algunos autores como esta mirada reptiliana que te vuelve a llevar al trance. Yo sabía desde el área cognitiva, no vamos a hablar del área emocional, que esa era la única vía de escape para volver a recuperar mi vida, mis deseos de vivir, mis deseos de viajar y todos los hábitos que yo tenía antes de esta persona también con mis hijos. Y me fui a 1.200 kilómetros de mi ciudad, aproveché mis vacaciones, me fui para allá y empecé lentamente a batallar con esto que me hablaba la terapeuta del famoso contacto cero. Allá dejar el teléfono, aunque tenía como una compulsión en algún momento, lo bloqueaba, terminaba con él, lo bloqueaba, después me hablaba por otro lado, lo desbloqueaba, o a veces lo bloqueaba y él no me hablaba, entonces como no me hablaba, yo lo desbloqueaba y le hablaba y estaba me sentía como un hámster dando vuelta en una ruedita que no podía salir y yo sabía que se estaba pasando mis vacaciones y que tenía que dar término a esta relación antes que yo regresara a mi ciudad para tener un tiempo, un proceso que no hubieran espacio en común o personas en común que interfirieran en mi recuperación, que ya mi terapeuta me había explicado muchas cosas que tenía que aplicar dentro del contacto cero. Hasta que en un momento pasó algo, no sé si son coincidencias, diosidencias, instinto, pero esta persona se empezó a dar cuenta de que yo estaba cada día más fría, más fría, y me dice que me va a ir a ver a esa ciudad.
Entonces, yo no le creía porque habían tantas promesas y tantas cosas que él decía y que no las cumplía. No hay peor cosa para una persona que sentir la decepción por otro. Y eso fue lo que yo sentí, sentirme decepcionada. Era como la palabra de este hombre no vale nada. Entonces, es otra promesa más. Entonces, le digo eso, le digo, ok. Y no, le respondo por WhatsApp, evitaba hablar con él por teléfono. Le digo, ok. A las pocas horas me envía un pantallazo del pasaje que acreditaba que me iba a ir a ver a esa ciudad. Y yo iba manejando en una carretera de alto tráfico y no sé, fue ese instinto, algo que me dijo en la cabeza. Yo por lo general las fotos cuando me llegan no las abro, las veo tal cual en el WhatsApp, no las amplío, pero me orillé en esa carretera, en la zona norte de mi país, cliqueo la foto, la amplío y empiezo a ver el día que él viaja, a qué hora llega, incluso digo, voy a tener que ir a buscarlo porque no hay bus para mi casa, del aeropuerto a mi casa. Y ya eso no me gustó nada a la hora que llegaba. Sabía que eso entorpecía porque yo estaba ya ignorando mensajes, respondiendo mucho tiempo después, solamente con emoticones. Y en esta ampliación de la foto veo en una esquinita esta llama del Tinder, que era algo que yo sabía que él estaba. No había recibido información de nadie, pero sí cuando me fui a esta ciudad, que estaba muy lejos de mi ciudad, dije, él va a aprovechar ahora para conectarse al Tinder. ¿Por qué? Porque ya había visto varios videos de distintos autores que fueran confiables y había visto un video que decía las redes sociales y los narcisistas, algo así, y hablaba de que ellos cuando sentían que se los estaban descartando empezaban a buscar una nueva víctima. Y que además hacían todo lo contrario a lo que tanto decían no ser. Y él siempre renegó contra las redes de citas. Entonces sumé y dije, esta persona se va a meter al Tinder cuando yo no esté en la ciudad porque no voy a alcanzar a ver el radio. Veo esa llama y para mí fue una revelación. De hecho, sentí de que era como la excusa, quizás para mí o para él, no lo sé, pero tenía al fin como un medio para poder aplicar con toda la fuerza de mi alma el contacto cero. Porque una de las cosas que yo siempre dije y lo sigo manteniendo es que no tengo los recursos emocionales para perdonar una traición. No las tengo. Se me viene a la cabeza una y otra vez cuando alguien traiciona, no soy capaz de, de volver a tener confianza en esa persona. Y él también lo sabía. Así es que le envío un audio bastante extenso que creo que por ahí lo tengo guardado porque dije lo voy a guardar porque es el primer día del resto de mi vida en donde con una tranquilidad que todavía desconozco, en momentos críticos como que conservo una calma que no sé de dónde viene y le digo de que la próxima vez que envíe una foto procure sacar en los bordes, que saque el Tinder, que para mí no era una persona confiable y que la relación llegaba hasta ahí. Y le envío este audio. Creo que ese fue el inicio. Sin embargo, a pesar de haberlo bloqueado, de haber dado por terminada la relación, él aparece en mi casa ese día, ese fin de semana, que eran 2 días después de que me envía el pantallazo del avión, yo completamente ausente, distante de él, sabiendo que eran los últimos momentos que iba a estar con él, porque sabía perfectamente, aunque la terapeuta me hubiera dicho de que tenía que aplicar el contacto cero, sabía de que él había tocado solito como una tecla para el despegue, porque yo no iba a poder, no iba a saber volver a dar una oportunidad, ni volver a confiar, ni perdonar. Así que estuvo ese fin de semana en mi casa, donde fui bastante hiriente. No sé si la palabra es hiriente, pero muy distante, muy fría. Y cuando se fue, creo que estuvo un mes, o sea, perdón, un día y medio, cuando se fue, yo me quedé mirando el bus y dije, no más. Creo que ha sido el no más que más me ha costado y no tiene que ver con el amor o el enamoramiento.
sino que yo tenía plena conciencia de que estaba metida personalmente en un gran problema, que era volver a llevar mi psiquis a la estabilidad y empezar también a reparar no solo los estragos que dejaron estas 2 personas, sino que esas heridas que uno va dejando debajo de la alfombra, que va ignorando, esas cosas que uno va dejando en los cajones porque no los quiere considerar, porque no los quiere ver, porque cuando les pasa a una vista te activan todos tus miedos y era el momento de enfrentarme al alma mía. Y más que enfrentarme, era amigarme con el alma mía, empezar a ver de dónde cuáles habían sido estas debilidades que esta persona había detectado, porque había habido también una gran depredación en todo sentido de la palabra, no solamente emocional y psicológica, sino que social, laboral, económica, una depredación en todas sus aristas, sino que también lograr entenderme y entenderme sin criticarme, sin ser tan severa conmigo misma, porque no me permitía, y creo que todavía estoy en ese proceso de permitirme errores. Me cuesta mucho y si cometo un error es como autoflagelarse para volver a hacerlo bien y tenía que amigarme con esa versión. Sin embargo, cuando tú empiezas en este proceso, por lo general quieres tanto entender, tanto lograr darle una explicación a lo que es inexplicable, es armar un rompecabezas donde te van a faltar siempre piezas y en eso se te puede ir la vida queriendo buscar cada una de las piezas, completar cada uno de los espacios que te van quedando en blanco cuando vas descubriendo todas las incoherencias, todas las mentiras, em, todos los escenarios que esta persona o estos depredadores te presentan que son totalmente falsos, incluso el poder reconciliarme con la palabra amor, porque dicen amarte, pero lo que menos hacen es amarte, y lograr entender también la maldad, la oscuridad, la falta de luz, la falta de amor, desde un sitio que no lograba comprender y que me costó mucho tiempo terapéutico en poder empezar a procesar. Y eso sumado a que me empecé a especializar y a estudiar una y otra especialización, e incluso hubo tiempos que empecé a llenarme, que ahora me doy cuenta que eso también fue una adicción, a llenarme de estudios de distintas especializaciones y en todas rendir muy bien, que era una forma de evadir el dolor que estaba sintiendo. Y que, claro, intelectualmente me hacían un poco comprender, medio comprender lo que estaba viviendo y lo que había vivido, y también lo que venía de la historia familiar, sino que quedé en este exceso de información y de pensamiento y de lógica, lógica intelectual, que me olvidé de algo que era muy importante y que me gustaría compartirlo contigo para que todo este proceso es importante, por supuesto, la psicoeducación y que vayas aprendiendo con las personas que son especializadas en el área, pero quiero recomendarte de que nunca te dejes de lado, nunca olvides el origen y nunca olvides tu alma. Conforme vayan pasando los capítulos te voy a ir contando, pero este exceso de intelectualidad, de aprender, de información, de títulos y de preparación que hizo que yo gestionara todo lo que estaba viviendo solamente a nivel cerebral y no emocional, me hizo ser susceptible a la peor pesadilla de mi vida, haber caído con un psicópata, no solamente integrado, sino que con un psicópata forense. Algún día te voy a compartir esa historia. En el próximo capítulo quiero hablarte del famoso contacto cero, pero ese contacto cero real, ese contacto cero que vivimos, no tanto de la parte empírica, de lo que te explican los libros, de lo que te explican los especialistas, sino que te lo quiero explicar de alma a alma, porque sé lo difícil, porque sé las trampas que ponen nuestra psiquis, porque entiendo lo difícil que es
Y ahí me gustaría poder ayudarte en poder entender la importancia del contacto cero con tu perpetrador, de situar a tu perpetrador en el sitio en el que debe estar, en el darte la posibilidad de quizás nunca perdonar, o hay personas que también logran perdonarlo, pero el no perdón también es parte del proceso y darle esa libertad a tu alma más que del deber ser, sino lo que tu alma quiere sentir y vibrar, y que sobre todo te resuene y te sea coherente contigo misma. Y sobre todo, no solamente la importancia, sino que estas trampas o estos vaivenes que trae el contacto cero, que me gustaría ayudarte en las cosas que hice bien y en las cosas que hice horriblemente mal y que también creo que te van a servir. Te dejo mi alma, mi experiencia en estos primeros capítulos para que puedas identificarte y sobre todo abrazarte a que no eres un, este ser extraterrestre o que no encaja, esta sensación de niña perdida que has tenido todo el tiempo, sino que eres una construcción de tu historia y que eres la protagonista de tu historia para convertirte en una superviviente y que al fin tu alma sea completamente libre. Nos vemos en una próxima oportunidad que te voy a contar del contacto cero. Hasta siempre.